Bendiciones, su amigo y colaborador en Jesucristo, el pastor Rubén Polanco, con la meditación dominical. Le hemos puesto el Señor Jesucristo. Está basada en Lucas 18. Solo vamos a leer el verso 1 y siempre le dejamos tarea. Así es que usted, si desea, puede leer la parábola del juez y la viuda. Lucas 18 en el capítulo 1 dice, ¿por qué vino esta parábola? Para inculcarles que hace falta orar siempre sin cansarse. Les contó una parábola. Esta es la versión nuestro pueblo. Me llama la atención eso, inculcarles. En el nombre de Jesucristo, en tu nombre, Señor, a ti la gloria y la alabanza. En Cristo Jesús. Amén. Es interesante que hoy meditemos en esta palabra y hemos titulado El Señor Jesucristo, la lección. Y una de las cosas que proporciona la oración es protección y aliento hasta que regrese nuestro Maestro Jesucristo. Y aquí, cuando habla de insistir en nuestras oraciones, el Señor trata de inculcarnos. No es una repetición, es tener esa perseverancia, esa gracia para cuando pedimos acorde a la voluntad de Dios, poder recibir esa respuesta. En la oración crece nuestro carácter. Yo siempre he pensado que una cosa es memorizar el texto, otra cosa es conocerlo, practicarlo y vivirlo en nuestro acontecer diario. ¿Cómo se puede vivir? Tiene que tener la mezcla de una vida consagrada con una vida de comunión con Dios. Eso forma el carácter. Por eso es que la Biblia dice que sin conocimiento el pueblo se pierde, se desenfrena. Usted tiene que tener ese tacto espiritual, no de grabar un texto mentalmente, sino de practicarlo y saber que el Espíritu de Dios bajo la palabra nos dirija a toda justicia y a toda verdad. Eso forma nuestro carácter, eso trae fe, trae esperanza. Las viudas representan la gente desamparada, indefensa, desolada, que son hasta hoy en día, la mayoría de viudas se ve totalmente vulnerable. Si no por asuntos económicos, por asuntos de la sociedad. Cuando usted ve una madre con 3 hijos que vive en un hogar, no hay un varón que la represente. A veces mucha vecindad y muchos seres humanos la tienen en poco, y en cualquier asunto que se dé se irrespeta. Esto es lo que está hablando el Señor Jesucristo con esta parábola. Una viuda débil, desolada. A veces miramos en este tiempo la viuda, yo diría que es símbolo de las masas de personas hoy empobrecidas que con el correr del tiempo son cada vez más golpeadas por una sociedad injusta y como que está indefensa. Y en medio de eso está la iglesia, que parece que la sociedad también la va agarrando y poniendo en una esquina, y cada vez se siente más difícil el mover de Dios en nuestra vida. Pareciera que Dios no está, pareciera que somos una viuda indefensa, vulnerable, desolada. Y como que las masas pobres y aún la iglesia a veces pareciera que la sociedad la utiliza. Medito yo, y cuando usted va a la palabra, estas son cosas que no están ajenas, impresas en la palabra. Hoy en día miramos el mundo, que
lo que se sufre es más el pueblo, la clase humilde, la clase pobre. Y como que las cosas están mal repartidas. Y a veces nos gusta hilar un mensaje con otro. Y a veces damos series de mensajes. Pero le traigo a colación lo del domingo pasado. Estamos a veces pensando y viviendo como Samaria. Parecía que el enemigo la tenía inutilizada, arrinconada, con hambre. Pero ella tenía un Dios. Dios es el principal actor que quiere hacer justicia. Por eso le pusimos el Señor Jesucristo. Había una viuda que se acercaba a aquel hombre, magnate, autoridad, y como que dijo: ven acá, yo le voy a hacer justicia porque ya me tiene cansado. No voy a hacer que un día la largue de aquí, la trate mal, y realmente vamos a hacerle justicia. Tipifica mucho hoy la gente en poder, la gente adinerada, cuando realmente el cielo y la tierra va a pasar por fuego. Los diamantes, los lingotes de oro, las mansiones, los puestos, los títulos, las autoridades y la prepotencia, todo eso va a pasar. Dice: ¿se tardará el Señor en hacerle justicia? Y ella insistía. Yo le digo a la iglesia, hoy más que nunca tenemos que tener un sitio donde nuestro cuartel general orar, y el miércoles en la meditación de ella le decía a la familia: hagamos aún todos los altares que podamos, si 3, 4 a la semana, si 5, yo no sé, pero el momento que su familia sea en la tarde, en la noche, en la madrugada, yo no sé cómo usted se puede acomodar, pero trate de reunir su familia y levantar altar. Las cosas que están pasando en el mundo y la necesidad que se vive cuando 4 están muy bien. Hoy nuestro Panamá está tan difícil, pero yo le digo, no confiemos en el hombre. Esta parábola nos dice: se tardará el Señor en hacerle justicia. Nosotros somos la gloria de Cristo, la iglesia. Hay algo que el Espíritu Santo detiene la maldad mientras que esté la iglesia, el cuerpo de Cristo, sus santos aquí. Como siempre le digo, el diablo no puede hacer lo que le da la gana. Ciertamente hay una desigualdad, como esta viuda y aquel hombre prepotente, adinerado, autoritario. Pero Dios se encargará de pastorearnos, bendecirnos. Amigo que me escuchas, si estás pasando un momento difícil, toma un lugar, dobla rodillas, clama su sangre, pídele dirección, protección, bendición, y Él te sustentará, dice la palabra, sobre el lecho del dolor. Él te va a suplir, Él te va a bendecir. El primero que quiere hacer justicia de esto es Dios mismo. Él se revela contra toda injusticia y opresión. ¿Por qué le puse el Señor Jesucristo? Me llama la atención esta parábola. Una mujer: ay, por favor, dame, iba, y el hombre, hasta que él dice: mira, no sea que me agote la paciencia. Y aquí como que el Señor toma su señorío, y dando esta palabra como que dice: ese soy yo. Por eso es el tema que hemos titulado El Señor Jesucristo. Y me llama la atención de qué manera se introduce el Dios hecho carne, Jesucristo, el que todo lo puede, todo lo sabe, está en todas partes, ¿sí? Y el que es autoridad sobre toda autoridad en la tierra y sobre las tinieblas que ya están condenadas. Nadie piense que por su poder, su dinero y realmente esclavizar las masas y hacerse rico con las masas y utilizarla a veces como hoy en día yo miro los políticos y demás, eso es meterse y atentar contra Dios directamente. Y no crean que todo esto va a quedar así.
Y que si nos responden los puntos, hay quien no hay que hacerle huelga y va a traer justicia a la tierra. Solo hay que clamarle y Él nos va a sustentar. Porque parecemos a la viuda. Pareciera que nuestro Dios se fue y nos dejó indefensos. Él dejó palabra, Él dejó conocimiento, Él dejó unción, Él dejó su Espíritu Santo, el Paracleto, el que nos acompaña y nos da victoria, y aquel que doblega los poderes del infierno, estén representados en la tierra como estén. Él es el Todopoderoso. Por eso es que Él le dice, en el estilo expresivo de su estilo, dice en Lucas 6, el Señor añadió, fíjense lo que dice el juez injusto. El Señor Jesucristo como que entra en escena en la parábola que Él explicaba. Miren lo que dice, porque ahí se cumple la Biblia. Sobre el alto hay un mono más alto. Hasta el día de hoy no hay poder en la tierra ni en las tinieblas que pueda ir en contra de Dios. Y el Señor como que hace un alto en la parábola y dice, miren, fíjense, nada más analicen lo que Él dice. No ve que es que yo le ordené y ni Él se ha dado cuenta, por muy diablo que sea y dinero y poder que tenga, que aquí el que manda soy yo. ¿Se tardará el Señor en hacer justicia? Cuando venga el Hijo del Hombre, Él va a venir a vengar todos los males de su iglesia. La viuda, una condición, como le digo, indefensa, desolada, pero tenemos que ver algo. El mal no reinará para siempre. La fuerza del mal en estos tiempos será tanta que el amor de muchos se va a enfriar. Y no se va a enfriar solamente en que no, sino en que vamos a comenzar a veces, si nos descuidamos, a dudar del poder de Dios y a dudar de muchas cosas. Y a veces muchos, no, ya yo voy a la iglesia de vez en cuando, otros terminan. ¿Por qué? Porque esto está profetizado. La fuerza del mal está totalmente, es como una nube negra que está rodeando el planeta y está haciendo muchas cosas, pero es porque eso tiene que acontecer. La Biblia dice tiempos peligrosos, y a mí me llama la atención mucho cuando la Biblia dice esta frase. Seguidamente dice, hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, impíos, ingratos, que en muchas ocasiones tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Usted mira cómo hasta en nuestros países pobres, cómo los millones se mueven para cierto poder económico, cierta familia, y a veces no hay $50,000, $60,000, $100,000 para llevar a un niño a hacer una operación. Millones diarios, y hay un pueblo que a veces no tiene ni para comer, y a veces en medio de la crisis se le sube todo, y tristemente el pueblo queda en las calles peleando con el pueblo. Y salen todas las raíces de mal que pupulan. El que roba, el que vende, y los problemas en los hogares desbaratados. ¿Por qué? Porque esto es parte de lo que iba a pasar. Pero la iglesia no está sola. Nuestra gloria es Cristo y la gloria de Cristo somos nosotros. El maestro cuando enseña se goza en ver ejemplo en sus alumnos, al igual que el Padre cuando forma, tanto terrena y nuestro Dios como Padre se goza en ver hijos que lo representen bien. Es importante que miremos esto. Estamos para enriquecer la vida de Dios y debemos hacer en este tiempo como la viuda. Acepta los golpes de la vida. Ella tenía que seguir yendo, pero a la vez los transforma en escalones
para un nuevo logro. Esa es la parábola que nos dice, ella para mí era suficiente humilde, suficiente constante, y ella no miraba que el juez era injusto. Ella fue hasta lograr cambiar su panorama. Por muy tétrica que nos toque vivir antes que el Señor venga por nosotros, Él ha prometido sustentarnos y bendecirnos. Cuando usted escucha noticias de Europa, de África, de Asia, de América, de Panamá, hasta que entristece mirar cómo hay millones. Y a veces yo me pongo a pensar, ¿qué es el dólar? ¿Qué es los lingotes de oro? En un momento dado, si llega a caer una bomba atómica o si hay un desastre natural, ¿dónde queda eso? Y cuando mueres, ¿los llevarás? No. Cuando mueres, lo que le va a rendir cuenta a Dios si atropellaste al pobre y amasaste dinero. Entonces será el lloro y el crujir. Por eso es que dice la parábola, ¿se tardará en responderle? ¿Será que los gobiernos, los políticos, los millonarios, los prepotentes y aún la gama de emisarios del diablo Jesucristo los reprenda? Por eso el tema de hoy, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dice, el Señor añadió y dice, fíjense en lo que dice el juez injusto, como quien dice, yo tengo señorío sobre esto. Pero ¿qué debemos de hacer, amigo, amiga que me escucha, hermano, hermana? Hoy más que nunca tenemos que estar bien centrados en bendecir el nombre de Cristo, en agradar a Cristo, y nunca temamos lo que nos pueda hacer el hombre, las tinieblas, lo que a veces mucho gente con poder y millones quiere reflejar. Lo que tenemos nosotros no se compra con dinero, se pagó con la sangre de Jesucristo. Pertenecemos a otro reino, por lo tanto aquel reino es poderoso para sustentar y guardar nuestro depósito hasta que Cristo venga. Yo le digo al pueblo cristiano que verdaderamente se mete con Dios, pongamos a Panamá en nuestras oraciones y vamos a ver la gloria de Dios poderosamente. Él solo sabe cómo va a resolver, como Samaria. Fueron 4 leprosos que resolvieron el problema después de haber tanto poderío, para que usted mire la gracia, el poder de nuestro Señor Jesucristo, como el tema que nos ocupa hoy. El Señor Jesucristo, y Él dice, fíjense. Y nuestro texto en la versión Nuestro Pueblo dice, para inculcarle, inculquémonos, estudiemos esta parábola y nunca pensemos que estas cosas se van así y que la injusticia va a ser para siempre. Se tardará en responderle. Os digo que pronto, como que el Señor con esta parábola decía, mira, llegará un tiempo que ustedes van a estar viviendo. Yo sé que hay cristianos en Inglaterra, ya hay en Inglaterra gente que la está sufriendo, en España, en Italia, potencias y países desarrollados que oye, y qué hablar de los países en guerra como Ucrania. En Rusia también hay creyentes. Pareciera que nuestro juez está tardando y pareciera que lo que estamos viviendo no hay control, pero dice, no se dormirá el que te guarda. Él siempre va a estar. Por eso esta parábola nos inculca algo, la necesidad de orar día y noche. Esa comunión, ese mover del trono de la gracia en nuestro ser, ese conocimiento, aquel texto, aquella palabra que te dio Dios y ponerla por obra, eso es lo que va a hacer que Dios mueva sus músculos para que te bendiga de la manera que Él quiere. Mire lo que dice segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, el verso 10 y 11. Cuando venga aquel día como aquella parábola, no se va a tardar en responder. Este prepotente que yo pondría
a los millonarios, a los gobiernos que se aprovechan de los votos, si es que existen elecciones puras, a todo aquel que atropella al pobre para vivir ostentosamente en el lugar que ocupe. Dice, cuando venga aquel día a revelar su gloria, ¿a quiénes? A los consagrados. Es como cuando usted va al cajero y mete su tarjeta. Usted tiene que tener una tarjeta para sobrevivir a la crisis que vive el mundo, que no es más el misterio de la iniquidad, haciendo la labor bajo la dirección del Señor Jesucristo. Él no puede hacer lo que le da la gana. Pero para poder usted entrar al cajero de Cristo en estos tiempos de crisis, usted tiene que ser un consagrado. Si usted no ha escuchado la prédica el domingo pasado, escúchala. Samaria tenía un hombre consagrado, Eliseo. Y aunque aquellos, igual que hoy en día, muchos gobiernos y muchos millonarios pensaban que lo tenían todo, solo 4 leprosos bastaron para que Dios bendijera a Samaria después de un sitio. Dice, cuando venga aquel día a revelar su gloria a los consagrados y sus maravillas a los creyentes. Hay que hoy más que nunca estar consagrado y saber ese texto que sabemos de memoria, pero tenemos que vivirlo. El cielo y la tierra pasará, pero yo creo que aquel que dijo, escucha lo que está diciendo este juez, no sabe que es que yo lo estoy mandando. Así le pasa a los ángeles caídos, que ellos están claros que solo les espera el infierno, pero se posesionan de mucha gente que quieren tener millones y fabrican millones a causa de la pobreza, y gobiernos que ultrajan y hacen cosas. Hay alguien que lo está viendo y lo sabe todo, y no se va a tardar en responder. Maravillas a los creyentes, y ustedes han creído por esto rezamos continuamente por ustedes, para que nuestro Dios los haga dignos de su llamado. Hoy en día, iglesia, tenemos que orar más que nunca por todo el cuerpo de verdaderos creyentes, como le hablaba domingos atrás. ¿Quiénes se van con Cristo? No es el rubro, no es el arzobispo, el nombre que quiera tener el líder, es los consagrados. Que Dios haga digno. Hay que orar por África, por América, por Asia. ¿Sí? Tenemos que orar por la paz de Israel. Tenemos que orar por la ciudad donde vivimos. Tenemos que unirnos como un solo cuerpo en Cristo. Quizás no pueda saber las pestes y el hambre que están viviendo los africanos. Quizás yo no pueda saber detenidamente lo que está sufriendo los cristianos en Ucrania. Quizás yo no pueda saber en estos países desarrollados que se dicen ser desarrollados, quizás yo no pueda saber lo que pasa en Honduras, en Panamá, en muchos hogares pobres, en muchos hospitales donde no hay los insumos, pero vaya a ver las clínicas donde se atienden los poderosos de este tiempo, según ellos, entre comillas. Pero claman los justos y Jehová los oye y les responde. Dice, Dios los haga dignos de su llamado y les permita, mire lo que dice, cumplir eficazmente con todo buen propósito y toda acción de fe. Nosotros no estamos aquí porque estamos viviendo este tiempo. Somos gente bien definida que hemos sido llamados para representar el reino de Cristo en este tiempo. Y tenemos una agenda por encima de lo que vive el planeta. Hay un propósito divino que se va a cumplir por encima de todo. Pero tomemos acción en esta frasecita última de segunda de Tesalonicenses 10 al 11. Toda acción de fe. Entonces quiere decir que la fe de hoy en día tiene que ser activa.
tiene que ser una fe guerrera. Nosotros no estamos atrás de cañones ni bombas, ni cerrando calles. Nosotros no tenemos millones en los bancos, ni somos una familia adinerada que tiene el poder del comercio. Somos un reino especial que tomamos acción de fe, y lo que nosotros atamos aquí en la tierra, allá en los cielos es atado, y lo que nosotros desatamos aquí en la tierra, en los cielos será desatado. Comencemos a atar estos espíritus de robo, de injusticia y de atropello, y declaremos cielos abiertos para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, obedezca su llamado, accione su fe, y que mientras que el reino de Dios a través de sus hijos está aquí, el diablo no hace lo que le dé la gana. Estamos en victoria, no nos desenfoquemos, pidamos de esa paz, de ese gozo, de esa fortaleza. Es tiempo de milagros, es tiempo de maravillas. Tema de hoy, el Señor Jesucristo lo dice. Padre, en el nombre de Jesucristo, usa esta palabra. Buen tiempo vivimos. La Biblia nos dice que cuando veamos estos tiempos tenemos que estar gozosos con nuestros pechos erguidos, con nuestras lámparas encendidas, porque está llegando la hora que el reino de las tinieblas, los ángeles caídos y las personas que utilice, serán condenadas en el infierno, mientras tú suples el justo que clama como esta viuda. En el nombre de Jesucristo, sea la necesidad, enfermedad, alimentación, protección, el momento que viva, y sobre todo, cubre todo pecado y toda rebelión con tu sangre poderosa, y danos total acceso a tu trono. En Cristo Jesús. Amén, amén. Muchísimas y grandísimas bendiciones.